Bueno, nosotros veníamos tratando el día martes el tema relacionado con lo que tiene que ver con control metrológico y actividades de mantenimiento, porque habíamos dicho que son aspectos que son necesarios dentro de la organización, ¿bien? Que dentro de las actividades de mantenimiento debíamos incluir no solamente los equipos, sino también todo aquel elemento que la empresa utilice y que le permita garantizar la correcta prestación de los servicios, garantizar condiciones de trabajo sanas y seguras para los trabajadores y garantizar condiciones de infraestructura y de operación que no afecten el medio ambiente. Bien, entonces es necesario que nosotros, para comprender un poco el alcance de este tema del mantenimiento y de las calibraciones, pues nosotros hicimos un análisis de lo que era el 7152 de trazabilidad de las mediciones, pero también tenemos que ubicarnos, los que tengan la norma disponible o la norma a la mano, ubicarnos en el numeral correspondiente a infraestructura. Ubíquenlo, por favor, en la 9001. El primero que lo tenga, por favor, activa su micrófono y me colabora con la lectura del numeral. Papi. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Ok. Tiene una nota, ¿cierto? Sí, la infraestructura puede incluir A, edificios y servicios asociados, B, equipos incluyendo hardware y software, C, recursos de transporte y D, tecnologías de la información y la comunicación. Perfecto. ¿Qué numeral era, Karelin? 7.1.3. Ok. 713, numeral de infraestructura en la ISO 9001. ¿Me colaboran, por favor, revisando en capítulo 7 de las normas 14.001 y 45.001, si existe algún numeral parecido a este? ¿No? ¿Nada? ¿No encuentran ningún numeral parecido a este en las otras dos normas? No, no existe. Yo no. ¿Qué numerales describe la 14.001? En capítulo 7, ¿qué numerales hay? Solamente me van a mencionar el numeral y el título. 7.1 es qué cosa, 7.2 es qué cosa. Damos los numerales, profe. Numeral 7.1 es el título que tenga. En la 14.001, el 7.1 es recursos. 7.2 competencia. 7.3 toma de conciencia. 7.4 comunicación. 7.4.1 generalidades. 7.4.2 comunicación interna. 7.4.3 comunicación externa. 7.5 información documentada. 7.5.1 generalidades.
7.5.2 creación y actualización. 7.5.3 control de la información documentada. Ya. Listo. Y en el numeral de recursos, cuando ustedes revisan el texto de recursos, ¿no les hace referencia a nada relacionado con infraestructura? Luciano. Luciano. Otra vez. La basura. ¿Están revisando el texto de 7.1 recursos? Este ya la hice. La haces ahora. Tienes que escribir estas frases en el cuaderno. Desde aquí. ¿Bien? Bueno, entonces, para nosotros poder darle continuidad, debemos tener claro que el único que habla explícitamente de lo que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura, que lo habla explícitamente porque tiene un requisito directo, un numeral directo relacionado con el componente de infraestructura, es el sistema de gestión de calidad. Lo que no quiere decir que yo no deba garantizar óptimas condiciones de infraestructura para los otros sistemas de gestión, porque hay elementos propios de los otros sistemas de gestión a los cuales se les debe garantizar condiciones de operación óptimas. Por ejemplo, si usted utiliza unos equipos de protección colectiva, como lo que tiene que ver con los sistemas y dispositivos anticaídas, a esos sistemas y dispositivos anticaídas se les debe hacer mantenimiento. Entonces, por el hecho de ser de pronto equipos que se utilizan para el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para algunas actividades, no quiere decir que usted no le va a dar coberturas a ellos dentro del componente de mantenimiento que usted estableció desde la 9001. Quiere decir que cuando uno tiene mantenimiento, un programa de mantenimiento establecido en la empresa, le debe dar cobertura a todo lo que se utiliza en la empresa, independientemente de a qué sistema de gestión esté afectando o para qué sea que se utilice. Porque nosotros debemos garantizar que todo lo que se requiere para funcionar en la empresa esté operativo. Bien, por eso es importante el tema de mantenimiento para los tres sistemas de gestión. ¿Listo? Entonces, sabemos que cuando trabajamos el componente de mantenimiento, entonces le estamos dando cumplimiento al numeral. ¿Cuál fue el numeral que leyó Karelin? Exacto. Entonces le vamos a dar cumplimiento al 713 porque vamos a garantizar que tanto la infraestructura, es decir, las instalaciones físicas donde funciona la empresa, estén en óptimas condiciones, que los equipos que se utilizan estén en óptimas condiciones, que las máquinas y herramientas que se utilizan estén en óptimas condiciones, y que si yo utilizo sistemas de información y comunicaciones, estos también estén en óptimas condiciones. Entonces yo debo incluir actividades de mantenimiento para todos esos elementos que hacen parte de los recursos de la empresa. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que nosotros veníamos hablando, es necesario, por ejemplo, dentro de la primera actividad que nosotros tenemos aquí, dentro de esta primera actividad de realizar inventario de equipos, pues yo debo contar con un inventario de equipos, es decir, va a ser un documento, en este caso un formato en el cual yo voy a registrar la información de qué equipos y qué cantidad de estos equipos tengo yo. Y ojo, solamente con equipos no me estoy haciendo referencia exclusivamente a equipos. Si yo tengo, por ejemplo, vehículos, debo incluir el inventario de vehículos. Si yo tengo motocicletas, el inventario de motocicletas.
Si tengo equipos de cómputo, entonces los equipos de cómputo. Si tengo equipos de seguridad física como cámaras de seguridad, etcétera, esos también deben ir incluidos. Yo tengo máquinas que utilizo en la operación, también van incluidas. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos elaborar un formato que se llame inventario de equipos, y en ese inventario de equipos nosotros vamos a registrar la información de los equipos e instrumentos con los que cuenta la empresa para la prestación de los servicios y la fabricación de los productos. Entonces, ¿qué debe contemplar este formato? Este formato debe tener como mínimo la ubicación del equipo, del instrumento, del dispositivo, del vehículo, donde está. Bien, la identificación es el nombre. Si es un equipo de cómputo, yo coloco computador. Si es una máquina procesadora, tengo que colocar el nombre de la máquina procesadora. Si es un vehículo, tengo que colocar el nombre del vehículo, la marca, el modelo, la serie. En el caso de los vehículos no se coloca serie, sino, por ejemplo, la placa del vehículo, que es la forma más rápida de identificarlo. Pero cuando ya yo tengo otro tipo de equipos, por ejemplo, los computadores tienen series, ¿sí? Las máquinas tienen seriales, que son lo mismo que las series. Entonces uno coloca esos que son los denominados también números de identificación única de los equipos. Yo debo decir la cantidad de los equipos que hay, el estado o condición física, porque de pronto yo lo tengo en la empresa, pero no está operativo. Pero igual hace parte del inventario, porque de pronto yo tengo, como les digo, una impresora, hace parte del inventario de la empresa, pero en este momento la impresora está dañada, entonces yo tengo que colocar en el estado físico, no operativa, está dañada. Bien. Y el responsable o usuario es si está asignado a una persona, porque por ejemplo los equipos de cómputo en las empresas están asignados a una persona cada uno, ¿verdad? Las máquinas inclusive también en la mayoría de los casos están asignadas a un operador o a varios operadores, entonces yo debo decir quiénes son los usuarios de esa máquina o de ese equipo. Si es un equipo que se utiliza en todo un área, como sucede con las impresoras, que a veces hay un área de trabajo donde nada más hay una impresora, entonces uno no coloca el nombre del usuario, sino el área donde se encuentra ubicada o el responsable del área donde se encuentra ubicada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Así Sí, es, instructora. profe, Dígame. cuando uno va a mencionar el estado o condición física del equipo, diga, bueno, uno si no se encuentra en funcionamiento, o puede describir, no sé, brevemente el problema que tiene el equipo. Bueno, lo que pasa es que describir brevemente, a veces el describir brevemente te puede jugar en contra porque de pronto en tu descripción obvias algo que sí era importante decir. Entonces, si el equipo en realidad está averiado, tú lo que colocas es que está averiado. Bien. En alguna parte debe haber un reporte de revisión, de inspección, de mantenimiento del equipo, donde se da cuenta de toda la información referente al estado del equipo. Pero la conclusión es que si un equipo está dañado, está dañado. Ahora, yo quiero saber qué es lo que tiene dañado, me remito directamente, por ejemplo, a la hoja de vida del equipo, que ahí sí cuento yo qué es lo que le pasa en detalle al equipo. ¿Listo? Ok. ¿Estamos bien hasta aquí? Gracias por tu pregunta, Genes. ¿Alguien tiene algún otro aporte, alguna duda? Ojo que cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el inventario, nosotros podemos manejar este documento no como inventario de equipos, sino como listado de equipos, maquinarias y otros recursos. Entonces, ustedes pueden tener un listado de vehículos, un listado de los equipos de cómputo, un listado de los equipos eléctricos y electrónicos de la empresa, ¿verdad? Pero todos están diligenciando sobre el mismo formato para que no tengan diferentes formatos, porque en realidad la información que se solicita casi es la misma. De pronto donde puede haber una variación es en el tema de los vehículos, por lo que les digo que los vehículos no utilizan para identificarse el serial, sino que se utiliza el número de la placa del vehículo de la motocicleta. Ya, pero entonces toca tener un formato. Este formato la verdad es muy sencillo, lo pueden hacer en Excel, y ya saben que debajo del encabezado deberían colocarle
la casilla de fecha de elaboración y fecha de revisión, porque los inventarios se deben revisar permanentemente para confirmar las cantidades, la ubicación o por confirmar cualquier aspecto de la información que se encuentra ahí registrada. Porque de pronto un equipo que cuando yo hice el inventario en enero estaba averiado, ya fue reparado. Entonces yo cuando revise el inventario ahora le tengo que cambiar, por ejemplo, el estado o condición física de averiado a operativo. ¿Sí me hago entender? Entonces, este formato debe llevar arriba su encabezado, ¿verdad? Va a llevar su encabezado y va a llevar su fecha de elaboración, su fecha de revisión y debajo va a llevar cada uno de estos ítems que ustedes tienen aquí. Les pregunto, ¿cómo los van a colocar? ¿Como filas o como columnas? Yo opino que en columna sería mejor. Claro, en columna es mejor para que él vaya creciendo hacia abajo y ustedes puedan colocar ahí la información de todos los equipos que se encuentran en la empresa. ¿Estamos bien hasta aquí? Instructora, ¿Qué yo tengo equipos una debemos considerar? pregunta. Dígame. Sí, Karelin, Usted cuéntame. sabe que esto, como usted dijo, esto va a ser también para los vehículos, ¿cierto? Ujú. Entonces, en donde dice serie, hay que colocarle ahí el nombre de esa columna de serie o placa, ¿cierto? Sí, No. serie o placa, sí, señor. Sí, señora, la puede Ah, hacer así. ok. Ok, gracias. La orden. Entonces, ¿qué equipos debemos tener en cuenta nosotros en el listado? Debemos tener en cuenta la maquinaria que se utiliza en la empresa, si aplica la utilización de máquinas. Debemos tener en cuenta equipos de cómputo. En los equipos de cómputo entran los computadores de escritorio, los computadores portátiles, tablets y las impresoras y escáneres. Bien, si la empresa los tiene. Fotocopiadoras. Bien. ¿Qué de otros equipos debemos incluir? Los equipos de protección electrónica que se utilizan en conjunto con los equipos de cómputo. ¿Cuáles son? Las UPS, los reguladores de corriente. ¿Qué otros equipos eléctricos o electrónicos se deben incluir? Si en la empresa hay aires acondicionados instalados, los aires acondicionados. Si hay ventiladores, los ventiladores. Si hay nevera, porque de pronto tienen una pequeña cocina y en la cocina hay una nevera, entonces va la nevera. Si tienen de pronto un horno microondas y es propiedad de la empresa, también va el microondas, que son equipos de cafetería. Bien, seguridad física, hay que colocar lo que tiene que ver con las cámaras, los monitores de las cámaras, los DVR, que son los que realizan la grabación de la información, todo eso va colocado ahí. Ahora, si nos vamos a lo externo, ya tenemos que tener en cuenta, como les decía ahorita, los vehículos, ¿sí? Siempre que se utilicen para la operación de la empresa, porque de pronto no, es que es el vehículo del dueño, no, eso no. Si no se utiliza para la prestación de los servicios de la empresa, no va dentro del inventario de la empresa. ¿Listo? Ya tiene tela. Es un maíz que tiene una tira. Sí. ¿Preguntas hasta aquí? Papá, eso se llama una fuerza, se llama gana. No hay preguntas, ese silencio ustedes me preocupan, hoy están como calladitos. Bueno, entonces vamos a hacerle unas preguntitas a cada uno. Por ahí debe estar David. Mi querido David, activa tu micrófono.
David se salió de la sala. Si no está David, está Daniel. Por favor, activen el micrófono. Dígame, instructora, que estoy. David Daniel, o Daniel. Daniel, se te escucha la voz diferente. no Bueno, sé, será Daniel. porque no he desayunado, no sé. Sí, seguro la falta de energía. Es que indio con hambre no anda. Sí. Bien, Dígame. entonces vamos a hacerte una preguntita sencilla. Entonces, tú tienes más o menos claridad de cuáles son los recursos que se utilizan en hierro y aluminios para el procesamiento de los productos o para la operación de ellos, ¿verdad? En ese orden de ideas, ¿qué crees tú que ustedes van a incluir en el listado de equipos o en el inventario? Pues ahora los equipos que se utilizan para el corte del material, la sierra, todo eso. Los equipos de soldadura, también los equipos de soldadura. Las herramientas que se utilizan para el procedimiento de fabricación también deben de ir incluidos. ¿Qué más? Ya, yo diría que eso. O sea, en el proceso de transformación del producto, yo diría que eso. Las herramientas, equipos de soldadura, las herramientas los equipos de corte, máquina, todo eso. Exactamente, muy bien. Ellos no tienen aires acondicionados ni ventiladores o extractores en sus instalaciones, Aire acondicionado no. Ventiladores sí tienen, ¿no? pero aire acondicionado no tienen, pero Ni en la ventilador. parte administrativa, ni donde tienen la parte administrativa ubicada hay un aire acondicionado, raro, ¿verdad? No, no, porque eso es abierto, o sea, eso es una empresa que queda abierta, o sea, la parte administrativa no está como en un área cerrada, ¿sabes? No hay, Ok, no hay. perfecto. Bueno, entonces eso es lo que de pronto interesa, que ustedes tengan claridad de qué es lo que ustedes van a incluir dentro de este listado, ¿vale? Lady Laura, gracias Daniel. Lady Laura, ¿estás por ahí? Sí, señora. Lady Laura, en Termoair, cuéntame, ¿qué creen ustedes que debe ir contemplado dentro del inventario de equipos? Profe, el manómetro que se usa mucho allá, la parte de la calibración, la parte de las herramientas, el aire acondicionado que lo utilizan también, en la parte de los cómputos, computador, la impresora y pues, Ujú. ¿qué más? Sí, ya creo que es eso, las memorias internas. Ok, bueno, a ustedes les toca hacer algo muy especial también. A ustedes, aparte de este listado de equipos, ustedes deben hacer algo que se denomina listado de herramientas, porque allá se utilizan herramientas manuales para la realización de las actividades de mantenimiento. Deben tener algún grupo de herramientas y entonces deben tener ustedes un listado. Quiere decir que ustedes en este caso van a tener dos formatos, el formato del inventario con los listados de los equipos generales, ¿verdad? Que son los que tú me acabas de mencionar, y otro listadito más pequeño con la herramienta, donde ustedes de pronto no tienen la marca o el modelo porque a veces la herramienta se le ha borrado o no trae ningún tipo de modelo identificado o de pronto no tiene serie, pero entonces ustedes sí deben identificar por lo menos la ubicación, la herramienta, ¿verdad? La ubicación, cuántos de ese tipo de herramienta tengo y en qué estado se encuentran y a quién es el responsable o usuario de esas herramientas. De pronto ustedes no van a entrar en el detalle de marca, modelo y serie en lo que tiene que ver con herramientas, pero sí por lo menos deben identificar la herramienta, ¿sí? Sí, señora. Y cuántas de esas herramientas hay y en qué estado están y quién las usa. Es decir, ustedes van a utilizar las Ok. primeras etiquetas para el caso de las herramientas y no van a utilizar las columnas de marca, modelo y serie para su listado de herramientas. ¿A quién le va a suceder igual? A hierros y aluminios. Hierros y aluminios también debe tener una serie de herramientas, ¿sí? Porque utilizan herramientas manuales para algunas actividades dentro del proceso. Entonces deben estar identificados. ¿Listo los de hierros y aluminios? Sí, instructora. Perfecto. Entonces, para el caso de ustedes van a tener dos listados, el listado general de Ma- equipos y el listado de equipos y maquinarias y el listado de herramientas. Los Mientras. otros grupos no van a tener que construir listado de herramientas a menos que ustedes en el análisis que estén haciendo identifiquen que en la empresa se utiliza algún tipo de herramienta, entonces debe listarse, ojo, herramientas para la prestación de los servicios o la fabricación de los productos. No que tenemos un destornillador por si las moscas. ¿Bien?
¿Estamos bien hasta aquí? Sí, Señor señora. César, señor Duan. Duan debe estar presente. ¿No está presente Duan? ¿Qué le pasó a Duan hoy? ¿Se le pegaron las cobijas? César, impresa importaciones. ¿Qué debe contemplar dentro de su inventario de equipos? Profe, los computadores, la calculadora de la cuenta que se hace, la impresora Mm. y el ventilador, creo que ya, lo único que hay. ¿Y no tienen aire acondicionado? No, porque es un lugar abierto también. También. Oiga, Sí. esta gente de donde ustedes van a hacer proyectos les gusta el calorcito, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos también más o menos claridad. Quiere decir que a ustedes no les aplica un listado adicional de herramientas, sino solamente los de equipos. ¿Bien? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bien. Entonces vamos a otro elemento. Una vez ustedes han identificado cuáles son los equipos que existen dentro de la organización, nosotros debemos comenzar a identificar ya información particular de cada uno de esos equipos. Quiere decir que debemos diseñar un formato que se denomina hoja de vida de los equipos. Bien, esto que ustedes tienen aquí debajo son como las secciones de ese formato y esto que les aparece aquí son los ítems o campos que ustedes van a colocar dentro del formato. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la hoja de vida? La hoja de vida del equipo es un documento que permite consolidar información detallada del equipo y nos permite a nosotros tener control e información clara para proceder con el equipo cuando sea pertinente. Ese formato tiene una primera sección que es de datos generales del equipo, contiene el nombre del equipo, la identificación o código del equipo, la medición que realiza si es un equipo de medición, si no es un equipo de medición, usted simplemente le coloca no aplica cuando lo esté diligenciando. La ubicación, el responsable del inventario o del equipo, quien lo tiene asignado. Por ejemplo, si es un computador, no realiza ninguna medición, entonces se le coloca no aplica, pero se le coloca el responsable o la persona que lo tiene asignada. Jefe de contabilidad, asesor comercial, recepción, ¿sí me debo entender? Luego vienen datos suministrados por el fabricante, tiene que ver con el modelo, la serie, la marca, o en su defecto fabricante cuando no tengo marca. El proveedor del equipo, a quien se lo compré, a quien le hace mantenimiento, quien le hace calibración, si le aplica la calibración, la fecha de compra, fecha de recepción, fecha de puesta en servicio y fecha de vencimiento de la garantía. Ustedes me van a decir, el profe, y nosotros no tenemos toda esa información. Yo ahora mismo no les estoy pidiendo que diligencien cómo es que es estas hojas de vida de todos los equipos de la empresa. Ustedes en primera instancia, ¿qué van a hacer? Van a diseñar el formato de inventario, van a diseñar el formato de hoja de vida y ustedes van a diligenciarle como un ejercicio la hoja de vida a algunos equipos dentro de la empresa, no a todos, como para que se vea claro cómo funciona el formato. ¿Sí me hice entender ahí? Sí, Sí, instructora. instructora. Sí, porque igual Bien, esto es doctor. desgastante. Y igual, a ver, ¿qué les digo? En el momento en el que nosotros estamos, ustedes solamente van a diligenciar van a diseñar los formatos. Quiero que ser muy clara en esto. En el momento en que nosotros estamos ahora, ustedes simplemente van a diseñar los formatos. ¿Por qué? Porque ustedes no están yendo a las empresas y en el momento para ustedes no es posible acercarse a las empresas a levantar esta información. ¿Sí me hago entender? Ya cuando nosotros, Dios mediante, retomemos la presencialidad, que se puedan retomar las visitas a la empresa, entonces es en ese momento cuando ustedes van a comenzar a diligenciar algunas hojas de vida de algunos equipos dentro de la empresa. ¿Qué sí deben hacer? El listado lo van a diligenciar en su momento, pero cuando estén allá, es decir, ahora solo me van a diseñar el formato, la estructura con los campos que se deben diligenciar, pero no se va a diligenciar información de la empresa. ¿Sí me hago entender? Del listado de la hoja de vida no se va a diligenciar información de la empresa todavía, simplemente se va a diseñar la estructura o el formato. ¿Listo? Cuando ya nosotros retomemos, entonces ustedes van a llenar el listado
y de ese listado van a seleccionar algunos equipos a los cuales les van a diligenciar la hoja de vida. ¿Sí me hice entender? Instructora. Sí, para que de pronto no haya sustos o nerviosismo, porque anda, ahora nos toca llenar información de los equipos y nosotros no estamos en la empresa y la empresa de pronto no está trabajando o la empresa en el momento no nos va a mandar esa información. No, ahora mismo es solamente el diseño de los formatos, ¿vale? Entonces, otro componente de este formato son los datos suministrados por el fabricante que tenemos aquí. Después vienen especificaciones del equipo. ¿Por qué? Porque a veces hay equipos que funcionan como cuando ustedes compran un televisor, cuando ustedes ven el manual, normalmente el manual trae una ficha de especificaciones o una hoja de especificaciones técnicas donde dice, por ejemplo, eh, a qué voltaje funciona. Los aires acondicionados son muy, desde la caja lo dicen, si funciona a 110 o a 220, ¿verdad? Con qué frecuencia funciona. Inclusive los celulares, cuando ustedes los compran, dice que el cargador tiene un voltaje, un amperaje y una frecuencia de tanto. Entonces a eso es a lo que se refiere este tipo de información, sobre todo esta que está acá que dice condiciones tolerables, temperatura, humedad, presión, voltaje, amperaje, frecuencia, etcétera. Entonces nosotros tenemos aquí especificaciones del equipo, son, si es un equipo de medición, porque acuérdense que yo aquí arriba en información del equipo, digo si es un equipo de medición, ¿cierto? Si yo aquí digo que sí es un equipo de medición, cuando ya yo vaya a diligenciar este campo, entonces aquí sí debe aparecer información, el rango de medida, la unidad de medida en la que mide y el error permitido. Pero si yo aquí en este campo que tengo acá, dice medición que realiza, dije que no aplica medición, yo esta información a todos estos campos cuando lo esté diligenciando lo voy a colocar no aplica, no aplica, no aplica. ¿Por qué? Porque no es un dispositivo o un instrumento de medición. ¿Sí me hice entender ahí? Yo igual tengo que colocar esta información en la hoja de vida, es decir, esta sección va a estar en la hoja de vida, porque van a haber equipos a los que esto sí les va a aplicar. ¿Sí? Pero cuando a un equipo no le aplique, yo estos campos los lleno con no aplica, no aplica, no aplica. ¿Me hice entender en esa orientación? Sí, Sí, instructora. instructora. ¿Todos? Así es, instructora. Sí, sí, así es. Sí, bueno. Entonces, lo otro que sigue son datos específicos del equipo. Es decir, si el equipo entra o pertenece al SAM, ¿qué creen ustedes que es este SAM? ¿Lo grabaste? ¿Qué tienen ustedes en mente cuando ven estas tres letricas, SAM? ¿Qué creen que traducen? ¿Nada? Ese silencio de ustedes Una base de datos, me preocupa. instructora. No, no es una base de datos. ¿Qué estamos tratando nosotros? Mantenimiento y qué otra cosa. Y acciones. No, mantenimiento y aseguramiento metrológico. Ajá, lo que tiene que ver con calibraciones, perfecto. Entonces, lo que tiene que ver con calibraciones es aseguramiento metrológico. Entonces, SAM traduce sistema de aseguramiento metrológico. Entonces, uno coloca este campo. Ah, yo lo tenía ahí, eso estaba claro, profe. Lo que pasa es que no me acordaba en el momento. Bien, entonces, cuando yo pregunto, ¿el equipo entra o pertenece al SAM? Está directamente relacionado con lo que yo escribí aquí arriba. Si yo diligencié información aquí en especificaciones del equipo es porque el equipo es de medición, ¿cierto? Y nosotros dijimos que los únicos equipos que entran a aseguramiento metrológico son los equipos de medición. Entonces, si es un equipo de medición, el equipo entra o pertenece al SAM, en su momento lo voy a diligenciar como sí, ¿verdad? Pero si el equipo yo no le diligencié nada aquí arriba, porque yo acá atrás dije que no realizaba ningún tipo de medición, entonces, aquí el equipo entra o pertenece al SAM, ¿qué coloco? Pues no, porque no mide No nada, entonces yo no aplica. tengo que calibrarlo,
no tengo que asegurar mediciones, exactamente, no aplica o no entra al SAM, ¿listo? Requiere programa de mantenimiento. ¿Qué coloco yo ahí para cualquier equipo? Sí, Claro, todos los equipos van a entrar al programa de mantenimiento, pero no todos los equipos van a entrar al SAM, al aseguramiento metrológico, ¿bien? Entonces, en este de aquí del SAM, yo puedo colocar sí o no, dependiendo del equipo, pero en requiere programa de mantenimiento a la mayoría, por no decir que a todos les voy a colocar que sí. Ahora viene, el equipo es de uso restringido, pues ya eso va a depender del equipo. Es de uso restringido si solamente cierta persona o ciertos cargos dentro de la empresa pueden hacer uso de él. Bien. ¿Cuenta con un manual de operación o tiene un software? Estos son preguntas a las que yo voy a responder sí o no, si el equipo lo tiene o no lo tiene. ¿Sí? Luego vienen requerimientos de calibración. Si yo dije aquí arriba que él entraba al SAM, entonces yo voy a tener que diligenciar información sobre esto. Cada cuánto voy a calibrarlo, quién lo va a calibrar, si es una calibración interna o externa y cuál es el criterio de aceptación que voy a tener. ¿Bien? Por ejemplo, yo sé que cuando se vaya a tomar la muestra de los equipos que se van a diligenciar, en el caso de Thermoair, aquí va a aparecer la hoja de vida del manómetro. Entonces aquí va a aparecer información sobre calibración del manómetro. ¿Bien? Condiciones tolerables para el uso, lo que les decía ahorita, si debe funcionar a una temperatura específica, a una humedad específica, si admite una presión específica, voltaje, otros. Aquí ustedes van a colocar, pues, las condiciones tolerables del equipo. Inclusive ustedes no tienen que colocar campos como tal, sino que ustedes dejan condiciones tolerables del equipo y colocan un espacio en blanco y ahí se diligencian las condiciones de cada equipo según su naturaleza, para no amarrarlo necesariamente a temperatura, humedad, presión, voltaje y otros, porque hay equipos que no consideran esas variables, ¿sí? Entonces, le dejan simplemente el título, condiciones tolerables para el uso, y le dejan un espacio en blanco. Esto que ustedes tienen aquí son orientaciones para cuando ustedes vayan a diligenciarlo. Tiene que funcionar a una temperatura inferior a 37 grados. Tiene que funcionar a una temperatura mínima de tantos grados. La humedad debe ser del tanto por ciento. ¿Sí me hago entender? Y observaciones son todo tipo de aclaración que ustedes deban hacer sobre el equipo y que debe quedar registrado ahí. ¿Estamos bien hasta acá? sí, instructor. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud de lo que tiene que ver con la hoja de vida del equipo? Ahora, no quiere decir que lo que yo les estoy dando aquí... Instructora, si Sí, el claro. equipo estuvo dañado, ¿hay que hacer aclaramiento sobre eso? O sea, estuvo dañado, Si el equipo estuvo dañado, ¿hay que qué? hacer el aclaramiento, o sea, decir que estuvo dañado, pero ya está reparado y ahora no presenta ningún tipo de... Claro, en las observaciones yo puedo decir que el equipo estuvo en un periodo de inactividad de tanto por avería, en las observaciones de la hoja de vida. Ah, ok. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? Instructor, Sí, claro, sí, dígame. o sea, usted en un principio no sé si mencionó, no me acuerdo, que la empresa puede tener un equipo, una maquinaria que no pertenece a ella. Algo así más o menos comentó usted. Ok. Lo que tiene que ver con el mantenimiento y toda esta calibración y aseguramiento metrológico que se le brinda, la empresa tiene que correr también con ese equipo que no pertenece a ella, o sea, en cuanto a mantenimiento y todo lo demás. Eso depende de cómo lo acordaste con el cliente a quien te lo prestó, porque a veces eso está en el acuerdo de préstamo, ¿sí? Cuando se presta un equipo, debe quedar por escrito cuáles van a ser las responsabilidades del dueño y de la persona que lo tiene en préstamo, ¿ya? Porque a veces te lo prestan y te dicen, no, yo te lo presto, pero tú respondes por el mantenimiento mientras tú lo tengas. O te dicen, yo te lo presto, pero yo le sigo haciendo el mantenimiento porque igual el equipo es mío. ¿Sí me hago entender? Eso depende de qué condiciones se pactaron al momento del préstamo respecto al manejo del equipo. Y ese equipo que fue prestado o esa, no sé, esa maquinaria, se diligencia tanto en el inventario, pero también en la hoja, o sea,
en otro tipo de formato, por ejemplo, hoja de vida, también. No, tú no le haces hoja de vida porque el equipo no es tuyo, por lo tanto tú no tienes la información del equipo. Okay. Tienes que, tú tienes que identificar el equipo. Acuérdate que la norma te dice que tú debes identificar la propiedad perteneciente al cliente, es decir, debe haber un modo de identificarlo rápidamente de que es un equipo en préstamo. Por lo general se le colocan rótulos a los equipos que son externos. Tú le colocas un rótulo que dice equipo o propiedad del cliente y en el rótulo colocas de qué cliente y en qué fecha entró y hasta cuándo va a estar en préstamo. ¿Sí me hago entender? Pero normalmente tú no lo introduces al listado porque no es tuyo. Ya no es tuyo, tú lo identificas, pero no hace parte de tu inventario. Como tal, no hace parte de tu inventario, no afecta a tus activos, no hace parte de tu patrimonio. Bien. Entonces lo que haces es identificar al equipo y en cuanto al manejo del mantenimiento, sí debe quedar un documento escrito cuando el equipo entra a la empresa, debe quedar un documento que especifique cuáles van a ser las responsabilidades, porque si al equipo yo le voy a hacer mantenimiento, así no esté en el listado de mis equipos, yo debo incluirlo en el programa de mantenimiento. ¿Sí me hago entender? Ok, sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Diga. Bueno, en el inventario de maquinarias y equipos, el horno Josper que ellos tienen, que Genel, tienen. no te escucho bien. Se entrecorta, Digo, Genel. ok. Bueno, en el caso de maquinarias y equipos, allí entra lo que es el horno Josper, el aire acondicionado que ellos tienen, y unos tipos de cómputo que es área administrativa. La Pero caja bueno, ahí, registradora, el software. exacto. Y ahí hay unos, bueno, están los utensilios de cocina, que, o sea, habría que hacer otro inventario, que sería inventario de herramientas o utensilios, donde entraría lo que es, Exacto. exacto, y todo lo que es la mesa y todo eso. No, la mesa no es un utensilio. La mesa es un No, mueble. no es un inmueble, pero ¿cómo lo incluiríamos también ahí dentro del Puedes inventario? hacer un listado de inmuebles, porque de pronto en el caso de ustedes, eso sí es importante el listado de inmuebles, porque ustedes a las mesas tienen que hacerle también mantenimiento, algún tipo de mantenimiento periódico, porque las mesas con la frecuencia de uso se aflojan, se desajustan, ¿verdad? O se les sueltan remaches si son metálicas, o se suelta alguna soldadura y eso puede colocar en peligro a un cliente al momento de hacer uso de la mesa o a una persona mientras está haciendo la limpieza de la mesa, o etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes tendrían que tener el listado de equipos, el listado de utensilios y el inventario de inmuebles, de muebles. Okay. Ok, bueno, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra preguntita? ¿No hay más preguntas? Creo que no. Bueno, perfecto. Bien. Después viene el documento que se denomina Plan de Mantenimiento Preventivo. Bien, recordemos que se habla del mantenimiento preventivo, ¿por qué? Porque nosotros, el preventivo es el único que podemos programar, establecer con qué periodicidad se va a hacer. El correctivo sucede en el momento de que se producen fallas dentro del fallas en el equipo. Bien, fallas en el equipo. Entonces, el plan de mantenimiento preventivo es un documento donde nosotros establecemos las actividades que vamos a llevar a cabo para realizar el mantenimiento preventivo de los diferentes tipos de equipos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué actividades debemos contemplar? Nosotros debemos tener un segmento donde identificamos las actividades relacionadas con equipos e instalaciones eléctricas. Es decir, ¿qué actividades de mantenimiento se le hacen a los equipos de instalación eléctrica? Entonces te colocan, por ejemplo, revisión, mantenimiento técnico, limpieza de instalaciones eléctricas.
Edificación, superficies y muebles. ¿Qué mantenimiento le hago yo a la edificación? Le hago reparación de grietas y ranuras, pintura periódica, limpieza diaria de las áreas comunes mediante actividades de aseo, desinfección de las áreas. Regálame un momento. Bueno, listo. Volví con ustedes. Bien. Entonces, escribimos las actividades que le hacemos a las edificaciones, superficie y muebles. Por ejemplo, a los aires acondicionados se les realiza limpieza periódica, mantenimiento de componentes, carga de refrigerante. ¿Qué actividad de mantenimiento hago yo con la iluminación? A la iluminación yo le verifico el estado, hago la limpieza de los bombillos, de la luminaria, hago la sustitución de la luminaria cuando alguna se avería. Bien. Seguridad física. Que incluya la L y la T, pero puede ser combinación con las otras sílabas. Entonces, seguridad física. ¿Qué le hago yo, por ejemplo, a las cámaras? Mantenimiento periódico, limpieza, revisión de la capacidad del DVR. En seguridad de higiene industrial, ¿qué le hago yo, por ejemplo, a los equipos de protección? ¿Qué tipo de inspecciones le hago, por ejemplo, a los extintores? Revisión de extintores, verificación de presión, equipos de cómputo. ¿Qué actividades de mantenimiento le hago yo a los equipos de cómputo? ¿Qué le hago yo a los equipos de cómputo? Por ejemplo, a los equipos de cómputo uno le hace limpieza diaria, ¿sí? Mantenimiento periódico. A las máquinas y herramientas, y lo que tiene que ver con limpieza, aseo y desinfección de áreas, ¿con qué periodicidad se hace? Uno dice, no, todos los días se barre, se trapea, se desinfectan las áreas comunes, se hace la limpieza y desinfección de baños. Entonces uno especifica como qué actividades o qué cosas hace uno para hacerle mantenimiento. O sea, son actividades en general, no específicas. Actividades en general para cada uno de estos elementos. ¿Bien? Entonces, ¿qué debe tener el plan de mantenimiento preventivo? Debe tener un objetivo, debe tener un alcance. ¿Este objetivo de dónde lo tienen ustedes? El objetivo del mantenimiento lo tienen ustedes por acá, cuando habla de mantenimiento. El mantenimiento preventivo, aquí está. El mantenimiento preventivo es una actividad programada. Mira, aquí está. Esto que está aquí, te lo voy a señalar aquí con la pluma. Esto que está aquí, de aquí de este pedacito que les he señalado, ustedes sacan el objetivo de su plan de mantenimiento. ¿Bien? De ahí sacan su objetivo. Alcance, en el alcance ustedes deben decir qué tipos de equipos están incluyendo. Entonces, para eso yo les hice como este listado donde ustedes dicen, este plan de mantenimiento abarca las actividades de mantenimiento relacionadas con equipos, instalaciones eléctricas, coma, cada uno de estos. ¿Bien? Definiciones, entonces aquí ustedes se ayudan de la información que tienen aquí en este documento respecto a la definición de mantenimiento preventivo, la definición de mantenimiento correctivo, ¿sí? Lo que es una máquina, lo que es un equipo de cómputo, ¿sí me hago entender? Responsables es quienes, igual que en un procedimiento, quienes van a ser responsables por garantizar los recursos y por garantizar la ejecución de las actividades del plan de mantenimiento. En la relación de equipos,
Si ustedes no hubiesen hecho o no hicieran el listado maestro, o el listado maestro no, el listado de equipos o el inventario de equipos, aquí les tocará colocar en este punto la totalidad de los equipos que existen en la empresa, ¿sí? Pero como ustedes van a hacer el listado de equipos, ustedes cuando coloquen este campo van a decir ver listado de equipos, listado de herramientas, listado de muebles. ¿Sí me hago entender? Hacen es una referencia al documento que contiene los equipos que van a incluir dentro del mantenimiento preventivo. Si no tuvieran esos documentos, le tocará aquí hacer entonces ese listado. ¿Bien? Componentes y actividades de mantenimiento. Es lo que les estaba explicando acá. El componente es esto. Esto que está aquí es el componente. Y ustedes van a escribir, aparte de esto, en general, qué actividades de mantenimiento se hace, por ejemplo, a equipos de instalaciones eléctricas. Aquí tienen un ejemplo, dice. Ejemplo, infraestructura. Este es el componente. ¿Qué le hago yo de mantenimiento preventivo de infraestructura? Digo, limpieza de áreas, actividad de orden y aseo, desinfección periódica de superficies y áreas de trabajo. Inclusive yo puedo colocar pintura de fachadas o pintura de paredes, resane de paredes, limpieza de pisos, refragüe de pisos, cualquier tipo de actividad que yo haga para garantizar que mi infraestructura, mi edificación donde yo estoy se mantenga en óptimas condiciones y no permita que se presenten riesgos de tipo locativo. ¿Bien? En el cronograma a ustedes les toca colocar el equipo o el componente al que le van a hacer mantenimiento, la frecuencia con la que van a hacer mantenimiento, la fecha estimada, la fecha real, proveedor, estado, y en los estados van a tener 3 opciones, realizado, programado o pendiente. Entonces les toca hacer como un recuadro, como un cronograma donde ustedes van a colocar equipo o elemento, la frecuencia es diario, mensual, semanal, quincenal, bimensual, trimestral, semestral, anual, dependiendo del equipo que ustedes tengan. La fecha estimada es cuando se espera hacer el mantenimiento y la fecha real es cuando se hace el mantenimiento de verdad, porque a veces yo lo programo para el 30, pero lo hice el 28, o lo programé para el 28 y lo hice el 30. ¿Sí me hago entender? El proveedor es si es un proveedor externo o si va a ser alguien interno de la empresa, el encargado de hacer el mantenimiento. El estado, como les digo, realizado, programado, pendiente. Es decir, estos son los campos que ustedes van a colocar en la sección que se llama cronograma. Pero les repito, ustedes ahora mismo no lo van a diligenciar, ustedes no van a colocar ahí los equipos, ni la frecuencia, ni la fecha, nada. Simplemente van a colocar los campos, que aquí esto se les sugiere que sean por columnas. ¿Sí? Esto también aquí, aquí son filas. Esto ustedes lo pueden hacer en Word o en Excel. Entonces usted en Word esto va a ser texto, 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 texto. Aquí esto también lo puede hacer texto donde cada componente es un subtítulo y aquí introducen una tabla y cada uno de estos elementos van a ser los elementos de la tabla o las columnas de la tabla. Actividades contingentes y explican cómo hacer el mantenimiento correctivo. Bien. Esto es lo que contiene el plan de mantenimiento preventivo. ¿Algún tipo de pregunta? No, instructora. No, instructora. Todo está claro, ¿verdad? Sí, Bueno, señora. cuánto me alegra que todo esté quedando claro, pero me lo dicen con una voz de tristeza. Ay, Dios mío. Bien. Y por último, el plan de control meteorológico. El plan de control meteorológico es un documento en el cual nosotros especificamos a qué equipo se le va a hacer calibración, cuándo se le va a hacer esa calibración y quién va a ser el responsable de esas calibraciones. Entonces aquí es donde nosotros identificamos todo lo que tiene que ver con calibraciones. Debe tener por lo menos una vigencia, un alcance, es decir, el alcance es a qué sedes le aplica, qué tipo de equipos voy a involucrar, información de los equipos, aquí sí debo identificar marca, modelo, serie del equipo, o sea, es decir, por ejemplo, manómetro, marca tal, modelo tal, serie tal. Bien.
Listo, entonces yo debo identificar en el plan de control metrológico, como todos los formatos, va a tener su encabezado, su logo, su nombre que se llamará plan de control metrológico, su código, fecha, versión, aprobación, y el contenido mínimo va a involucrar también una fecha de elaboración y una fecha de revisión o actualización, porque los planes de control metrológico, al igual que los planes de mantenimiento, pueden irse editando a lo largo del año, porque si de pronto yo compré otro equipo, entonces tengo que introducir el equipo nuevo, de pronto algún equipo se dañó y definitivamente tengo que sacarlo del inventario, entonces tengo que sacarlo de aquí también. Por lo tanto, es prudente que tenga fecha de elaboración y fecha de revisión o actualización. Debajo de eso va a tener una vigencia, es decir, yo tengo que decir de dónde a dónde se extiende el plan de control metrológico. Entonces, de pronto yo digo, vigencia anual, ¿a qué año? 2020. Entonces, vigencia año 2020. Entonces, quiere decir que esto implica que yo voy a desarrollar las actividades solamente dentro del año 2020, ya para el año 2021 tengo que hacer otro. Aplica a los equipos que están ubicados en la sede tal. A los equipos, sí, a los equipos que están ubicados en la sede tal. Después viene información de los equipos. Yo coloco una columna que dice identificación o nombre del equipo. Otra columna al lado que dice marca. Otra columna que dice modelo. Otra columna que dice serie. Después al ladito le coloco magnitud que mide. Después al ladito le coloco tipo de operación. Si requiere revisión, le coloco un título que dice tipo de operación y unos subtítulos o tres columnitas pequeñas que va a decir revisión, calibración o ajuste, y eso en su momento, cuando yo lo vaya a diligenciar, voy a marcar con una X las operaciones que le aplican al equipo que estoy diligenciando. Frecuencia de la operación. Entonces aquí yo anotaré si es mensual, si es trimestral, si es semestral. Fecha de la última calibración que se le hizo. Proveedor recomendado para la calibración, ¿sí? Número del último certificado de calibración. Estado de la calibración. Va a tener una de 3 estados. No posee porque nunca se le ha hecho, vencida se le hizo pero ya se pasó el tiempo, y vigente porque se le hizo recientemente o está todavía dentro del rango de calibración, ¿sí? Por ejemplo, si un equipo yo le hice calibración el año pasado en marzo del 2019 y la frecuencia de calibración es anual, entonces el estado de esa calibración es vencida, ¿bien? Pero si yo tengo un equipo al que nunca le he hecho calibración, entonces el estado de la calibración es no posee. Si yo tengo un equipo al que le hice calibración en mayo del año pasado y tengo que hacerle calibración en mayo de este año, pero oh sorpresa, yo todavía estoy en abril, todavía está vigente. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, aquí tienen todos los elementos que ustedes necesitan colocar en ese plan de control metrológico. ¿Preguntas hasta aquí? No, instructora, no hay. No, instructora. ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, Instructora, si se dan cuenta, esos son los... Diga. una pregunta, ¿este documento se va a diseñar como en forma de tabla o como estaba explicando el que está explicando ahora? Ajá, el de plan de control meteorológico. Ajá, pero el que estaba explicando ahorita, ¿cuál era? Se me olvidó. O sea El que de si anterior, este se va el plan de a mantenimiento preventivo. Ajá, exactamente, que si se va a diseñar como en forma de tabla, así como vamos a diseñar el del cronograma y eso, o uno debajo del otro. No, son formatos independientes, a ver. Mira, ok, ya eso era lo que quería esto que está saber. aquí es un plan de mantenimiento preventivo. Este plan va a contener objetivo, alcance, y cronograma es una tabla que va a ir dentro de él. ¿Sí me hago entender? Exactamente, sí. ¿Listo? Este señor de acá, este es otro documento, y estos que están aquí especificados son los campos bien tranquilas o columnas que va a llevar el... Okay. ¿Dónde comienzan las columnas de este formato?
Te va a tener una vigencia, esa vigencia es una celda como si tú fueras a escribir una fecha, pero dice vigencia año 2020. El alcance es una celda donde usted va a escribir al lado del alcance. Y después de alcance, todo lo que viene son columnas. Va a tener una columna de identificación, una columna marca, una columna modelo, una columna magnitud que mide, una columna tipo de operación, y esa columna se va a subdividir otra vez en 3 columnas. ¿Sí? Donde yo voy a tener una subcolumna que se llama revisión, calibración, ajuste. ¿Está clara la respuesta? Exactamente. Gracias, instructora. Bueno, a la orden, Karelin, siempre a tus órdenes. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a elaborarlo en Excel. Ustedes preferiblemente elabórenlo en Excel, pero también lo pueden hacer en Word, porque a veces de pronto yo digo en Excel y me escriben por el WhatsApp, profe, lo podemos hacer en Word, sí, también. Lo que pasa es que hay formatos que deben acostumbrarse a manejarlos en Excel porque el diseño es más práctico en Excel por el tema de que se utilizan filas y columnas y el Excel ya lo trae. Ya trae las filas y las columnas. Yo lo único que voy a hacer es organizar mi información. Pero lo pueden hacer en Word, Excel. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas o se les cayó la conectividad a todos? No, profe, no hay pregunta. No hay Creo pregunta. yo. Bueno, listo. Entonces, ustedes ahora mismo tienen vigente la actividad de la exposición. ¿Bien? Yo les voy a crear esta actividad, pero esta actividad no se va a vencer la otra semana. Esta actividad se va a vencer el próximo lunes, es decir, de este lunes en 8 días. Quiere decir que van a tener alrededor de 11 días para trabajar en la actividad. ¿Listo? Aprovechen que es un grupo, distribúyanse las cargas, pero al final el documento, los documentos los va a adjuntar una sola persona por el grupo, ¿listo? Pero distribúyanse las cargas, cosas que no queden todos, porque siempre son varias cositas las que hay que diseñar. Hay que diseñar el formato de inventario o los formatos de listados que van a tener, van a diseñar el formato de hoja de vida, van a diseñar el plan de mantenimiento preventivo y el plan de control metrológico. Bien, entonces son prácticamente 5 documentos que hay que diseñar, prácticamente queda como si fuera un documento por persona, por miembro del grupo, exceptuando el grupo de las chicas superpoderosas, que son 4. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señora. Ok, instructora. Sí, señora. Bueno, señoritos, un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias por su participación y sus preguntas, por estar atentos al tema. Ya saben que si van teniendo alguna duda, preferiblemente compártanla por el grupo, porque de pronto esa duda que tiene usted es una duda que tiene algún otro compañero, algún otro grupo, y le sirve la respuesta que yo le dé. Ya si es algo muy específico, que se trata de información de su empresa, y así me lo comparten particularmente por el interno. Bien, quedo atenta a sus exposiciones. Vamos a ver qué tan creativos son ustedes para hacer estas exposiciones a distancia. Y que tengan un feliz resto de tarde. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Igualmente, instructora. Igual, instructora. Muchas gracias, instructora. Karelin y Lady lo dicen con una tristeza, Dios mío. Profe, no lo decimos con tristeza. Estamos animadas. ¿Verdad? Súper, sí, señora, súper animadas. Claro, instructora. No nos oye.